Buenas noches, ¿qué tal? Otra nueva edición en directo esta semana. Me suele acompañar siempre Billy Schorlerman, nuestro experto en temas satelitales, inteligencia artificial, el mundo que se viene. Y hoy tenemos también con nosotros a Jesús Rodríguez. Decía el día pasado, cuando lo tuve a Jorge Argüello, que en la capital, como decíamos antes, la capital federal decíamos antes, ¿no? En esta ciudad de Buenos Aires, hubo algunos políticos que siguieron la de siempre, ¿no? Ver cómo se posicionaban. Pero siempre en el peronismo me llamó la atención Jorge Argüello, al que traté mucho, y el radicalismo de Jesús Rodríguez, como esos políticos que leen, que estudian, capacitan. Uno por ahí los ve, va a donde hay una charla interesante, de un seminario, ahí están. Porque en definitiva, en una época el político tenía que ser un hombre de la resistencia, había interrupciones constitucionales, había dictadura, y entonces diría que uno de los problemas que hubo, que nadie se preparaba para decir, che, algún día vamos a gobernar. ¿Qué libreto tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo diría que tanto Jorge como Jesús Rodríguez son de esos políticos desgraciadamente escasos, de que se preparan por si algún día les tienen una oportunidad de tener una posición en el poder, una posición de influencia. Así que bueno, vamos a hablar. Bueno, acá es una semana que tenemos muchos temas, ¿no? Desde lo económico vino la responsable del Fondo Monetario, que Georgieva. Habrá que enterarse qué fue lo que realmente habló en esa comida con empresarios, donde seguramente se dijeron algunas cosas de esas que ya van a trascender. Pero parece que ya dejó algunas preocupaciones, y tenemos esta actitud reiterativa de nuestro presidente, agravada con la presencia del canciller. A ver, a mí me llama la atención el canciller. ¿Por qué? Podemos decir que Milei no tiene ningún sustrato, viene un accidente. El canciller viene de una familia que tiene una vieja actuación en la Argentina. Se supone que algo debería haber aprendido. Parece que algunos no aprenden nada. Bueno, suele suceder. En el fondo podríamos decir, miren las monarquías, al gran rey siempre a veces le sucede un estúpido. Pero el canciller es bisnieto de un señor que fue canciller también, que no Costa, fue vicepresidente de la República y siempre actuó con mucho decoro, también con sus funciones diplomáticas. Este papelón del otro día en Brasil, ya es un papelón a ver. A partir de los 80, los 90, los partidos políticos empezaron a establecer relaciones con los que eran más afines, pero todo se hacía con discreción. Cuando iba un presidente argentino al exterior, no vociferaba, por lo pronto respetaba al jefe de Estado. En la época en que Europa estaba entre socialdemocracias y democracia cristiana, digamos, los grupos neoconservadores, bueno, había respetos, se veía al líder de la oposición, pero se hacían las cosas como corresponde, se respetaban las buenas normas, y lo mismo cuando venían acá. Lo mismo sucedía cuando venía acá. Yo tuve de joven la oportunidad, por ejemplo, de tener conversaciones con Fraga Iribarne, con Felipe González, pero todas estas cosas, y nadie hacía esas declaraciones que podían molestar al presidente. En esa época estaba el doctor Alfonsín, por ejemplo. No sé las coincidencias que podía tener Fraga Iribarne con el doctor Alfonsín, pero no hacía ninguna declaración ahí incitando a sus opositores del centro derecha que hicieran algo contra el feo o insultos, agravios. Y lo mismo hacía el doctor Alfonsín cuando había a un país donde gobernaba otra tendencia. Debemos decir que Carlos Menem también respetó eso, ¿no? Como lo hacen, por ejemplo, los chilenos. Piñera tuvo una relación muy buena con Cristina Kirchner y eran distintos, pues bueno, esto empezó ya en el gobierno de los Kirchner, ¿no? Recordemos lo que pasó en Mar del Plata, olvidando que lo cortés no quita lo valiente. Entonces, esas de cortesías, y bueno, las siguieron. Pero, así que tenemos este tema que se trata nada menos que del Brasil, que es nuestro principal comprador, tenemos intereses comunes, de los que ya hace más de un siglo que se trata de hacer algo. Recordemos el ABC del canciller Muratura, y recordemos la visita al Brasil de Pinedo cuando fue ministro por segunda vez, cuando planteó la idea ya de hacer un mercado común para industrializarlo en formas conjuntas, algunos intentos de Perón. Lo que hizo Alfonsín cuando abrió el famoso tema de los secretos atómicos, cuando él se enteró que habíamos enriquecido uranio y fue a visitar la fábrica y pidió que lo acompañara el presidente del Brasil. Sí, esas son actitudes estadistas. Un presidente no puede ser un barra brava.
un tipo de café que dice tonterías. Realmente lamentable. Se dedica a esas cosas, porque yo creo personalmente, ya se lo he dicho otras veces, que acá ni siquiera se ocupa la economía. Tenemos un señor ministro de Economía que es el que se ocupa, para bien o para mal, y una señora que te ocupa a todos los demás, que es la que nadie le ha votado, que es la hermana. Y él se dedica a estas cosas, pero es el que ostenta el título de presidente. Bueno, de todo esto vamos a hablar, y de otro tema que nos preocupa mucho, que es el futuro de la democracia. Pues uno pertenece a esa generación que llegó al Congreso en el 83, con el restablecimiento de la democracia, que lleva ya 43 años, pero acá hay un problema cuando estamos viendo que parece que la opción para algunos sería un personaje detestable como el señor Bukele, o otro personaje detestable como el señor de Nicaragua, Ortega, y su mujer Murillo, que ya anunció directamente que no hay más elecciones. Ni siquiera se mantiene la ficción. Stroessner hacía elecciones. Había una ficción. Hasta Franco los ultimó hizo una decisión y decía: a mí es una democracia funcional, ¿sí? La democracia con adjetivo. Cuando ponemos adjetivos hay problemas en la democracia. Ahora directamente, olvídense, no hay más elecciones. Y Bukele está con la reelección ya indefinida. Ese es el panorama en que estamos. Así que de estos temas me parece que vamos a ocuparnos, que son los que prioritarios, salvo que nuestro invitado quiera meter otro tema también. No, yo tengo dos comentarios que no de mis temas habituales, pero uno, en el mes de enero, fin de enero, yo participé del foro de la CAF, el foro económico de la CAF en Panamá, y que sorprendentemente hubo 8 presidentes, en realidad 7 presidentes y un presidente electo de Chile. Sí. Y yo presencié la foto que se sacó el presidente Kast con Lula, sí, diciendo: pensamos distinto, pero nuestro interés es el mismo. Yo tomé hoy... Sí, con Macri también, él no tuvo otro problema. Yo tomé hoy un párrafo de Jorge Argüello, que publicó en el día de hoy en una nota, y que lo quiero leer, es muy cortito, y que decía: hace casi 2 siglos el primer ministro británico, Lord Palmerston, resumió en una frase una de las reglas fundamentales de la política exterior. No tenemos aliados permanentes ni enemigos permanentes, tenemos intereses permanentes, y nuestro deber es seguirlos. Más allá de una expresión de realismo clásico, esa frase expresa una idea tan sencilla como estratégica. Los intereses permanentes del Estado deben prevalecer sobre las preferencias circunstanciales de cualquier gobierno. Jesús. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad de compartir este rato para conversar, intercambiar opiniones y puntos de vista de manera franca y respetuosa, cosa que no abunda hoy en la vida pública argentina. Voy a tratar de hacer un comentario a tu primera parte en relación a la visita del presidente Milei a Brasil y sus consecuencias, porque yo creo que tiene consecuencias. Las relaciones, la política exterior es una política pública. En consecuencia, no es posible pensar que sea distinta en términos de su formulación que la política doméstica. Y nosotros estamos acostumbrados, desgraciadamente, en este último tiempo, a una política pública que desconfía de las instituciones, que en algunos casos las subestima y en otros los desprecia. Y cree que es posible hacer cualquier cosa. Y en política se pueden hacer muchas cosas menos evitar las consecuencias. La visita del presidente tiene consecuencias negativas para la Argentina. Como vos bien dijiste, Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Con esos antecedentes tan claros que citaste, y además hay que decir que la Argentina integra con el Brasil una unión aduanera, el Mercosur, que formalizó un acuerdo y está en funcionamiento con la Unión Europea. Entonces, ese acuerdo con la Unión Europea tiene 3 pilares. Un pilar comercial, sobre el cual se habla mucho y sobre casi se olvidan los otros 2, que es un pilar de diálogo político y un pilar de cooperación. El pilar comercial y los otros 2 están construidos sobre una convicción, la convicción de el multilateralismo, de la democracia, los derechos humanos y el respeto a la independencia de las naciones.
Entonces, cuando sucede lo que sucedió, nuestros socios, la Unión Europea, 27 estados, están mirando con lupa las consecuencias de esta situación. Y yo creo que es malo desde la perspectiva de las inversiones, porque las inversiones requieren previsibilidad, certidumbre. Y cuando uno ve este tipo de acciones, tiene consecuencias negativas. Un gran pensador una vez dijo que la historia enseña, el problema es que no tiene alumnos. Entonces veamos los antecedentes que nosotros tenemos. Y no casualmente yo hablaba de la política pública que descree de las instituciones. Recordemos que la Argentina produjo, desgraciadamente, episodios de esta naturaleza. Acordémonos de que tuvimos cerrada el puente con Uruguay por más de 2 años por un arrebato de infundado, absurdo, ridículo, que terminó como terminó. Y era la misma idógica de un poder construido sobre la idea de que el poder se conquista y se puede imponer, y entonces la idea de que no existen las reglas. Y eso es gravísimo. Sobre todo para un país como la Argentina, que no es una gran potencia, y las reglas están construidas para favorecer a los que menos poder tienen. Por supuesto. Entonces, esa ignorancia es grave. Brasil está, por su extensión geográfica, por su población, por su Producto Bruto Interno, entre los 10 países más importantes del mundo. Y nosotros, si algo no podemos hacer en un mundo en transformación como el que estamos viviendo, es darnos el lujo de pensar que podemos afrontar los desafíos sin la integración con Brasil. Entonces, esta cuestión tiene consecuencias y negativas. Y quiero decir otro comentario en relación a la historia que también tiene que ver con tu presentación. La democracia inaugural del 83, entre las hipotecas que tuvo que afrontar, estaba un casi conflicto armado con Chile, sí, que casi nos llevó a una guerra y que nos salvó la gestión del Papa. Y había un laudo arbitral incumplido por la Argentina. Así es. En un país de 5.000 kilómetros de frontera con Chile. El presidente Alfonsín, es difícil imaginar a alguien con una distancia ideológica más grande que entre Alfonsín y Pinochet. Y Alfonsín no razonó de cercanía, amistad, coincidencia ideológica. Era una prioridad de la nación argentina resolver ese conflicto. Y se resolvió. Y se resolvió. Entonces, Lanuse con Salvador Allende. Exactamente. Se abrazaron. Lanuse con Entonces Salvador lo que Allende. digo es, eso no es un problema de Claro. modales. Claro. Además, es un mal gusto inaceptable. Pero estoy hablando de el interés nacional, que está siendo afectado por estas inconductas y por estos conflictos premeditados y programados. A propósito, vos mencionaste a Alfonsín y Chile, y yo leí un libro tuyo Así es. que cuenta algo, pero lo vamos a dejar que lo cuente, porque Sí. Alfonsín va a la Unión Soviética y después va a Cuba. Y yo me acuerdo que mucha gente comprendía, por su vez decían, pero ¿cómo va a Cuba, Alfonsín? Eso sí le va a traer problemas en relación con Estados Unidos. Bueno, yo hace un tiempo adquirí un libro donde él explica por qué fue a Cuba Alfonsín, y tiene mucha influencia en lo que pasó en Chile en el proceso de democratización, pero mejor que lo cuente él, que es el que Bueno, te agradezco. sabe de primera mano. O sea que vos sos la persona que leyó ese libro. Yo sé. Que lo compró. Sí, vamos a hacer un corte y pasamos a ese tema que me parece que de vez en cuando conviene un poco de historia. ¿Cómo no? Hoy vamos a escuchar, hemos pasado de la fallecida hace poco Bonnie Tyler a una francesa, pero Bien. fallecida hace 2 años, a François Hardy. Ah, maravilloso. Estos acontecimientos que tuvieron lugar en los 80 y que influyeron mucho en el proceso de democratización de Chile. Y él lo conoce de primera mano, por eso pedí que lo contara. El libro que vos leíste es un libro que es el resultado de mi tesis de maestría
Y ese es el libro que mi tesis de maestría tuvo un jurado de destacadísimas personalidades, Roberto Russell y Carlos Escudé, que eran el jurado que aprobó la tesis. Bueno, en ese libro lo que se estudiaba era el impacto de la inauguración democrática del año 83 en la Argentina en la transición chilena. ¿Por qué? Bueno, porque la transición argentina es muy particular, una transición por ruptura que se diferencia de los otros países de la región, tanto Uruguay como Brasil, como Paraguay y también como Chile, donde no hubo ningún tipo de negociación con la dictadura que terminaba, y entonces eso tiene luces y sombras, pero esto es otra discusión. Vamos a tu pregunta. En el caso de Chile, con 5.000 kilómetros de frontera, la izquierda chilena, una fracción de la izquierda chilena, el Partido Comunista, había iniciado una acción guerrillera en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que había incluso llegado a un atentado casi mortal con Pinochet, que sobrellevó de milagro prácticamente. El presidente Alfonsín sabía que la democracia en Argentina no se iba a consolidar si no había democracia en la región. Y por esa visión estratégica entonces trabajó de manera muy intensa y tuvo resultados, porque cuando la democracia se inauguró en la Argentina había solo del río Bravo para abajo, solo había elecciones con gobernantes elegidos en México, en Costa Rica, en Venezuela y en Colombia. En el resto de los países, dictaduras y gobiernos militares. Entonces se produjo democratización en Uruguay, inmediatamente, luego en Brasil, luego en Paraguay y finalmente Chile. Pero si esa guerrilla se mantenía, iba a tener repercusiones sobre la Argentina. ¿De qué tipo? Bueno, para empezar, no íbamos a poder reducir el presupuesto de defensa, que era muy abultado. Segundo, podía haber sido el territorio argentino un sitio donde fuera refugio de esos guerrilleros, y eso tenía consecuencias sobre la democracia argentina. Entonces Alfonsín inició una gestión, primero con Gorbachev y luego con Fidel Castro, para que no cesara, si haber habido, cesara la ayuda a esa fracción guerrillera. Y se consiguió. Y por eso la transición democrática chilena tuvo el apoyo de los Estados Unidos, que se sabe poco de eso. Los Estados Unidos contribuyeron de manera decisiva, con Reagan presidente, para democratizar Chile, entre otras cosas con asistencia financiera que llegó incluso a favorecer la afiliación, la inscripción en los padrones para votar en el plebiscito del año 88 en Chile. Entonces, esa gestión del presidente Alfonsín, reservada, pero eficaz, fue una contribución decisiva a la democratización en Chile. Y quiero contarte algo. Yo, entre otros, entrevisté al presidente Lagos. Y el presidente Lagos me contó que él, estando preso en Chile, fue despertado por un compañero de su celda que escuchaba la radio, cuando salió una noticia en una radio chilena de que el presidente Alfonsín había pedido por la libertad, por su libertad, de la de Lagos. Entonces el presidente Lagos me dijo a mí que él tenía una deuda de gratitud eterna por el presidente Alfonsín, no solo por esa acción vinculada a sí mismo, sino por la contribución a la democratización. Y mi último comentario es, una vez el presidente Alfonsín me contó que uno de los momentos más emotivos de su vida fue cuando en el Estadio Nacional de Chile, que era un lugar donde habían detenidos miles de personas, cuando asumió el presidente Aylwin en el año 1990, él había sido invitado a Alfonsín a ese momento, y hubo un gran acto en el Estadio Nacional, y se hizo conocer pública la presencia del doctor Alfonsín, y hubo una ovación en el estadio a eso. Que él valoraba no a sí mismo, sino la contribución de la democracia argentina a que finalmente Chile tuviera democracia. Qué interesante. Yo tuve oportunidad de conversar con Lagos
y me contó un episodio también lamentable de nuestra política exterior, que fue cuando Néstor Kirchner decidió cortarle el gas. Así es. Donde contó que directamente le dijo, yo entiendo tus necesidades, pero te voy a dar un tiempo, porque si no, vamos al conflicto. No me va a quedar otra alternativa, no me puedes dejar cortar el gas, y bueno, logró un plazo. Pero es decir, esa actitud patoteril, ¿no? De Así actuar es. y creer que se puede hacer cualquier cosa, ¿no es Así cierto? es. Incumplir contratos. No cumplimos los contratos. Este es el tema que me parece que hay que ir a... Nos vamos a lo que pueda pasar de aquí al año próximo, ¿no? Hoy me estuve viendo los índices de la universidad, el famoso índice de la Universidad de Itela, que todo indicaría, lo señalaba ayer Pagni, esta mañana lo volví a repasar, que con este índice no hay reelección del actual presidente. Y está el famoso tema de las falsas opciones a los que quieren llevar, ¿no? Entonces la pregunta para un político de raza como Jesús Rodríguez, ¿qué nos pasa? Yo vi también una encuesta días pasados que hay un 40% no representado que no quiere, que vuelvan los que estuvieron y no quieren que sigan los que están. ¿Qué pasa que no surge algo que nos pueda unir y salir de estas falsas opciones, ¿no? Como decía antes, no digo que sea lo mismo, pero a los Ortega, a los Bukele. Tu punto es fundamental. Tu punto es fundamental, es decisivo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros como sociedad, la verdad que aprendemos poco del pasado en términos de la experiencia, no capitalizamos y muchas veces somos proclives a los bandazos político-ideológicos, que es francamente un problema, porque las sociedades crecen de manera acumulativa, incremental, no es cambiando todo y empezando de nuevo desde cero. Entonces la Argentina tiene, sin duda, un futuro posible si se combinan de manera virtuosa una integración inteligente al mundo, en un mundo en cambio, en reconfiguración, en una desoccidentalización de la globalización, pero con globalización, donde no hay espacio para las supuestas autarquías. Integración inteligente al mundo de la mano de calidad institucional, fortaleza de las instituciones. Está demostrado, no solo por los premios Nobel de Economía, sino por la evidencia histórica, que la fortaleza de las instituciones es un argumento mucho más fundamental y sustantivo que la propia dotación de recursos naturales para el progreso. Y sin ir más lejos, pensemos que en nuestra región de América Latina los países que mejor les va en términos relativos son aquellos que tienen mejores instituciones. Pensemos en Uruguay, pensemos en Chile, pensemos en Costa Rica, que son las tres únicas democracias plenas, como dicen los indicadores de América Latina. Han podido crecer y han podido reducir la pobreza de manera sustantiva. Al mismo tiempo tienen menos riesgo de corrupción, al mismo tiempo fueron más eficaces cuando sucedió la pandemia. Entonces, fortaleza institucional junto con integración inteligente al mundo. Y al mismo tiempo, competitividad económica y cohesión social. Y eso se hace de la mano de una propuesta que conciba el poder como una construcción colectiva y no como un sitio a conquistar, donde el poder se construye. Y eso pasa por el respeto de las reglas democráticas, pero también por la capacidad de entender que hacen falta acuerdos constructivos, sustantivos, no declarativos, sustantivos. Y en ese sentido creo que hace falta en la nación argentina una propuesta política que tome lo mejor de los avances que hemos tenido como sociedad a lo largo del tiempo. La integración con Brasil, que es algo que son de distintos gobiernos, la necesidad de aprovechar la dotación de los recursos naturales que han sido tan importantes, Vaca Muerta y la minería, pero al mismo tiempo saber que la Argentina necesita potenciar una industria exportadora y al mismo tiempo tener la cohesión social que haga convivible de manera pacífica en la sociedad. Entonces, conclusión, hay una vacancia de representación política,
hay una necesidad de la Argentina de construir esa oferta electoral, y eso es lo que, entre otros, un conjunto de radicales estamos trabajando en esa dirección. Con una idea de apertura a muchos sectores. Por ¿no? supuesto, aquí, a ver, te lo Porque voy a fue decir, junto te con lo voy a Ricardo de decir, alguna manera. te lo voy a decir una sola. El último presidente que en Argentina tuvo, surgido solamente de un partido político, fue el presidente Alfonsín en el año 83. Sí. De allí para acá todos fueron resultado de frentes, coaliciones, alianzas, etcétera. Sí, es inevitable en todo el mundo. ¿Por qué? Pero porque es un dato de la realidad, porque las sociedades ahora son diversas, conflictivas, con muchos matices, con distintos énfasis, con ciudadanos cuya identidad electoral se define por distintas circunstancias, no por una sola. Entonces, antes se hablaba de la clase obrera, la clase media, todo eso es muy complejo ahora, ¿no? Exactamente. Antes la identidad electoral estaba definida o por razones tradición de familia, o por el lugar que uno tenía en el proceso productivo, si era trabajador, empleado o propietario. Ahora es otra cosa. Sí, el voto hereditario se ha ido perdiendo. Entonces, esa diversidad solo es posible que sea reconocida por una confluencia de fuerzas tras un programa con visión de futuro. Porque yo no puedo pedirte a vos que nos pongamos de acuerdo desde el año 30 para aquí, lo que fue la Argentina, pero sí es posible que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las prioridades para el futuro. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Yo siempre mencioné en el espacio, en el intermedio, al doctor Aguinaga. Vos me dijiste si había algún lector del libro. Él, en la época del peronismo, fue un acto en Luján de Cuyo y había un solo asistente al acto. Y dice que pasaron unos años, un día estaba en un café en Mendoza, en la esquina de Sarmiento y San Martín, esos café de parado, y se acercó un señor y le dijo: ¿cómo le va? Yo soy el otro. Pero hablando de la historia, el doctor Aguinaga me contó por qué él fue demócrata. Él tenía 16 años. Entonces había un juez federal que tiene un conflicto con el gobierno de Lencinas, que era una versión radical que había hecho una decisión. Y entonces los estudiantes de 16 años fueron todos en caravana a la sede del Partido Liberal, como se llamaba en ese momento, el partido sucesor del autonomista y antecesor del Partido Demócrata. En los años 30 hay un incidente entre un gobernador demócrata y ese mismo juez federal, que años después fue en la época de la Libertadora, fue de la Corte Suprema, Vera Vallejo, era un riojano que estaba ahí de juez federal. Y entonces dice: si yo en el año 36, en vez ya de haber sido presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, estar a punto de ser diputado nacional, hubiera sido un joven de 16 años, probable que hubiera ido al Comité Radical para la protesta. Yo no leí ninguna carta orgánica de declaraciones de principio, él estaba en contra, y eso ha formado un poco la política. Pero hay el otro hecho que ha superado Uruguay y Chile, que han tenido una alternancia de lo que podríamos llamar un centro derecha y un centro izquierda, y sin embargo no sube el riesgo país, nadie está pensando en no invertir, porque se sabe que se respetan las reglas de juego, los contratos, lo que nos faltan. Porque hay instituciones, porque no solo hay gobernantes surgidos de la voluntad popular, condición insustituible, la única fuente legítima de poder es la soberanía popular libremente expresada en elecciones sin proscripciones irrevisables. Pero no alcanza con eso, hace falta un principio liberal que tiene que ver con asegurar derechos y ponerle límite al poder, que de eso es el liberalismo político. Claro, los límites, eso es el liberalismo. Y en tercer lugar, la república. Es división de los poderes, independencia de los poderes, control recíproco, rendición de cuentas. Cuando uno tiene un sistema político de esas características, es el sistema político idóneo que hace eficaz el capitalismo. ¿Por qué? Porque le provee certidumbre, Roberto, porque le provee previsibilidad. Hay otros capitalismos que la previsibilidad la consiguen de otra manera. Sí. En China, el régimen de partido único. Pero si nosotros vivimos en Occidente y queremos la democracia, en la democracia el capitalismo es exitoso si hay acuerdos con instituciones que funcionan. Si no, no funciona. Sí, yo prefiero el de Occidente. No, todavía tenemos un margen, sí.
Siempre me gustó una definición de democracia que hizo hizo Churchill. Está más conocida, que es un mal sistema, pero no se inventó otro mejor. Tiene una mucho más bonita. Es una definición de cuando había telegramas, cuando llegaba el carteo a las 3 de la mañana. Dice, democracia es cuando suena el timbre en casa a las 3 de la mañana y uno se pregunta, ¿qué familiar se nos ha muerto? Muy Porque bueno. en otros lados, eso lo dice en los años 30, Claro. cuando en Italia, en España, en Alemania, que tocar a la puerta a las 3 de la mañana era para llevarte a un campo de concentración. Claro. Sí. Me pareció la mejor definición de democracia esa, que la hemos vivido en la Argentina, eso del Claro. timbre a las 3 de la mañana también. Claro. Así que vamos a hacer una paréntesis de un minuto y después entramos en el tercer y último bloque con Jesús Rodríguez. Política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayaz y sus invitados en el programa Argentina en su cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura. Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas, por Radio Cultura. Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bueno, estamos en el último bloque, pero tenemos 20 minutos, así que vamos a aprovechar bien estos 20 minutos. ¿Vos crees que vamos a una bipolaridad o que hay alternativas que nos permiten hacer posiciones equilibradas, de poder negociar con distintos bloques, la posibilidad de que Europa pueda recuperarse y bueno, y el fenómeno de la India también, ¿no? Nosotros estamos viviendo un mundo en transformación, Sin duda. que no sabemos hacia dónde va y cómo termina. Y en ese sentido, es un mundo que está afrontando una crisis. Y hay una definición de crisis muy famosa de Gramsci que decía, es algo que no termina de morir y no termina de nacer. Sí. Y en general se para ahí la frase, pero la frase sigue. Y dice que hay un interreño en esa situación de que algo que no termina de morir y no termina de nacer. Y en ese interreño, dice Gramsci, es que aparecen fenómenos mórbidos. Y entonces, tal vez, eso es lo que está... Entonces digo, la frase de Gramsci se aplica en su totalidad. Estamos en un interreño y hay fenómenos mórbidos. El mundo que nosotros conocimos no es un mundo que pueda pensarse que tendremos por delante. Ese mundo basado en reglas como única norma, que era imperfecto, porque no es obvio que no resolvía todos los problemas. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que ese orden global permitió evitar el holocausto nuclear, por ejemplo. Así es. Así que no es cualquier cosa, fue un activo fundamental. En este orden global de este tiempo, que está en transformación, la integración de los mercados, que es la globalización, ya no es occidental y del norte, sino que es más del Pacífico y en el sur. Pero seguirá habiendo globalización, será de otra naturaleza, pero no es posible pensar en que las cadenas globales de valor, que son lo que distinguen hoy la acción productiva, no esté en el futuro. Esa globalización fue la que permitió que el mundo redujera la pobreza de manera extraordinaria. Hace 40 o 50 años la mitad del mundo vivía bajo la línea de pobreza. Hoy es vergonzante que haya todavía casi el 10% de la población mundial, pero se redujo por centenares de millones. No así la desigualdad, y hay que saber diferenciar.
pobreza, de desigualdad. Diría que hay un incremento de la desigualdad. Y la desigualdad ha crecido hacia el interior de los países, particularmente en los países centrales. Sí. Entonces, ese mundo que nosotros conocimos, que está en transición, tiene una particularidad notable, que es que la potencia que hizo casi todo para que se produjera, construyendo instituciones con esas características, los Estados Unidos, hoy es una potencia que está poniendo en dudas ese ordenamiento institucional. Había una secretaria de Estado de los Estados Unidos que era Madeleine Albright, una académica de la Universidad de Georgetown. Nacida en Checoslovaquia. Exactamente, que había dicho que Estados Unidos era la nación indispensable. Y lo cierto es que los Estados Unidos parece que son una generación de incertidumbre sobre el orden global. Esa es la razón por la cual, y volviendo al inicio de nuestra conversación, necesitamos ser parte de esta redefinición del orden global, y lo tenemos que hacer con nuestros socios estratégicos, que además son vecinos, Brasil. Ese orden global también tiene un dato de la realidad, que es el acoso, el asedio que viven las democracias. Las democracias están viviendo bajo presión, con una erosión democrática que se vive en casi todos los países, o en muchos países, también en América Latina. Entonces, y la democracia, tenemos que saberlo, es como la salud, individual o personal o colectiva. Más vale prevenir que curar. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que el orden global requiere de actores que trabajen, en el caso de la Argentina, por un orden global basado en reglas y no en el poder, y al mismo tiempo generando condiciones hacia el interior de los países de fortalecimiento de las democracias. Están siendo amenazadas, entre otras cosas, por la desigualdad, también por el crimen transnacional organizado y también por algo que hay que poner sobre la mesa, que es la desconfianza que hay sobre las instituciones, la distancia que existe entre los ciudadanos y las instituciones. No casualmente, Harari, el historiador israelí, le consultaron hace poco cuál era el principal problema hoy de este momento de la civilización. Y yo hubiera esperado que un hombre como él dijera el holocausto nuclear, las corrientes inmigratorias, el crimen transnacional organizado, el armamentismo, la hambruna. ¿Sabes qué dijo? El principal problema de este momento de la civilización es la desconfianza social en las instituciones. Entonces tenemos que estar muy alerta acerca de cuál es el problema. Y por eso el valor de la palabra es fundamental. Y por eso el compromiso de los gobernantes, una vez elegidos con sus promesas, es decisivo. Y por eso la necesidad de encontrar factores de unión y no generadores de desunión o de peleas imposibles en nuestras sociedades. Me parece que por ahí va la cosa. No sé si ustedes habrán leído un informe que salió en La Nación ayer, que es un estudio que hizo el jesuita Sarazaga, que se ha especializado, de jóvenes pobres de las villas. No creen en nada. No. Y un individualismo extremo, ni en la familia, nadie es el sálvese quien pueda. No defiendo ni en las instituciones, ni en la política. Ni en la familia, ni en los amigos, nada. Barrio, nada. Individual. Y hay otra nota hoy sobre las otras diferencias, que es el proyecto de vida en los barrios privados, los country, y la gente de las villas, donde se están haciendo por parte de algunas fundaciones y centros de trabajos. Está la Fundación de Nación trabajando en eso también, trabajos de ayudar a algunos jóvenes de esos lugares a que vayan al colegio, porque las familias, es la diferencia que da el sustrato de donde han nacido.
se ha dicho, no, que es lo que algunos no entienden. Yo tengo una anécdota que algunas veces la voy a contar acá, las he contado y las voy a volver a contar, precisamente de Carlos, porque es un señor que es abuelo de un diputado, de un senador nacional. En el año 56, el doctor Adolfo Víquez, iba de embajador a Estados Unidos y lo llevaba Alberto Venegas Lynch de agregado comercial, el abuelo de estos. Y estaba con Aguinaga, y Venegas Lynch dice: ahora que ha caído el peronismo, lo que tiene que hacer el gobierno es derogar todas las leyes sociales del peronismo. Aguinaga tenía un estilo que no era discutir así, sino iba de otra manera, la seguía. Dice: totalmente de acuerdo, doctor Venegas, pero con una condición: simultáneamente deroguemos la ley de herencia. Porque no es lo mismo el que estaba barriendo, era en el Hotel Lancaster, el que está barriendo en este momento la avenida Córdoba que heredar la bodega Trapiche. Así le contestó. Claro. Y les voy a contar otra anécdota del hijo, el prócer, como lo dice Milei. Eso lo presencié, no me lo contaron. Esto me lo contó a mi Aguinaga. Esto lo presencié. Guillermo Laura, que estaba de decano del SEADE, tiene una discusión con el prócer diciendo, le da el ejemplo como a veces que es inevitable que el Estado haga algo, y el ejemplo era: cuando se inaugura el Central Argentino hasta Córdoba, el gobierno de Sarmiento propone la extensión a Tucumán. La empresa del Central Argentino hace un estudio, dice: no hay nada, no tiene sentido hacer un ferrocarril a Tucumán. ¿Qué hace Sarmiento? Gestiona un empréstito en Londres, y por eso ese primer ferrocarril entró a Costa. Lo hizo el Estado, y había que hacerlo entonces lo más barato posible, y inaugura Avellaneda. ¿Cuál fue la contestación del prócer? Si el mercado decía que no había que hacer un ferrocarril a Tucumán, no se debió haber hecho. Es decir, ¿se imagina la Argentina sin ferrocarriles a Cuyo, a Tucumán? No existiría, se hubiera disuelto como país. Pero bueno, totalmente. Pero esa es la mentalidad de alguna gente, y el hecho que me preocupa que esos, estaba Noxi, que trabajó mucho eso en la conciliación de catolicismo y como teólogo y capitalismo, que era que a la gente menos favorecida por nacimiento hay que darle una base para que pueda sobrevivir, para que tenga una oportunidad. Sí, lo que se llama la evolución social, que acá lo fue en su momento la escuela pública. Así es. Donde tuvimos a un Leluar que nació en un hogar, podemos decir, entre comillas, privilegiado, y tuvimos un Usay que venía, premio Nobel también, de un hogar más modesto. Pero ¿qué era? Estaba la igualación, las de oportunidades que daba una educación que era de calidad para todos. Si no queda que una sociedad fragmentada y segmentada solamente por, digamos así, el código del correo de dónde vivió o dónde nació cada uno. Así es. Sí, era una sociedad que incluso hasta en la vestimenta se estaba pareciendo, porque cuando uno iba a los cines de la calle de la Valle, en los años 60, 70, en definitiva, ahí no estaban los cines, los shows, ahí nos juntábamos todos, los que vivían en este barrio, los que vivían en Pompeya, los que vivían en Caballito, los que vivían en el conurbano, todos nos juntábamos ahí. Y no se notaban mayores diferencias. Así es. Pero sí, era una sociedad más integrada. Y el tema ¿es posible volver a sociedades integradas? Es no solo posible. Es necesario. Imprescindible. Porque nosotros tenemos que saber que es imposible una realización individual al margen de un destino colectivo. Sí. Y eso que vale para la vida en sociedad, si aspiramos a que sea civilizada y pacífica, necesitamos tener ese registro que vos estás señalando. Es lo mismo que cuando se habla de la competitividad económica. Uno puede tener la más en una industria en la frontera del conocimiento y de la tecnología, pero si no hay una competitividad sistémica, esa industria no puede prosperar. Uh-huh. Y el mejor ejemplo de eso, fíjate vos, estaba leyendo el otro día el caso de Cuba, donde los hoteles españoles han hecho inversiones extraordinarias, pero es una economía con un problema gravísimo en términos de infraestructura. Esos hoteles no funcionan. Sí, se han ido cerrando. Se ha retirado Meliá y se ha retirado otra cadena más. Pero Jesús, hablando por un momento de tema internacional, porque esta semana ocurrió algo crítico y que no veo que se esté discutiendo demasiado. La guerra entre Ucrania y Rusia ya está durando más que la Primera Guerra Mundial prácticamente, pero Ucrania atacó un buque iraní y el embajador de Irán en Rusia dijo que eso fue un delito y que espera que Rusia los ayude
a compensar, atacar, no sé cuál fue la definición que utilizó. ¿Se está internacionalizando el conflicto? No lo sé. Hoy Zelensky estaba visitando Estados Unidos y se entrevistaba con Trump, luego de aquel destrato que había sufrido en público en el Salón Oval de la Casa Blanca. Pero casi yo diría que lo que distingue estos conflictos de este tiempo en las guerras es su durabilidad. Que vale ese comentario para la invasión de Rusia a Ucrania, que teóricamente en la expectativa de Putin era una cosa que iba a durar semanas y lleva más de 4 años. Y lo mismo vale para el conflicto en Medio Oriente, donde, de nuevo, el ataque a Irán, que iba a ser en febrero, se resolvía en semanas porque iba a haber un cambio de régimen y terminaba el problema, y estamos todavía sin saber cómo va a poder desembocar ese conflicto que tiene muchas aristas y muchas complejidades, ¿verdad? Bueno, el caso de Irán, yo no sé cómo toman las decisiones en Rusia, si fue una decisión personal de Putin. Ahora, de Estados Unidos se sabe que tanto la CIA como como parte de los profesionales del Departamento de Estado y el Pentágono no querían la guerra. No. Y lo peor que el día antes de los ataques estaba Rafael Grossi ahí, habían logrado concesiones iraníes, y al otro día empezaron los ataques. Y ahora estamos peor que con el acuerdo de Obama para todo el tratamiento nuclear. Y los techos de Hormuz estaban liberados. Claro, esta guerra además ha demostrado unos cambios tecnológicos totales. Volviendo a también la de Ucrania en ese sentido, ¿no? Sí. Volviendo a algo que hablábamos antes de la falta de cumplimiento de las reglas que tenemos, una anécdota que me tocó vivir. Esta semana se publicó que Argentina va a tener que pagar $390 millones por aerolíneas. Casualmente, cuando en el Congreso Nacional se votó la expropiación de aerolíneas y como una celebración, yo tenía una relación de amistad con el agregado económico de la Embajada de España. Y este amigo me decía, si hubieran declarado que la empresa valía $1 y lo pagaba $1, nosotros como embajada no podíamos decir nada porque era una cuestión de evaluación. Al hacer la exhibición de fuerza, nos obligan a defender a una manga de delincuentes, como era Marzán, que terminaron en quiebra. Terminaron presos, además, me parece. Además, dice, y nos obligan a salir a defender gente que no merece ser defendida. Pero nosotros... lo conozco porque mi mujer era diputada nacional en ese momento, y ella plegó porque directamente se dice, hagamos otra compañía. Claro, empecemos de nuevo, otra compañía. Que la dejen, listo, dejemos otra compañía. Que se hagan cargo de la quiebra. Y dijo otra cosa, esto nos va a costar $3 millones, lo van a pagar ustedes lo que van a votar a favor. Tenía razón. Publicó un artículo reclamando que lo paguen ellos. Tenía razón. Porque quedaron irresponsables. Pero eso es así. Bueno, la falta de cumplimiento de las reglas que por lo visto... la falta de cumplimiento, por eso estamos perdiendo. Y esto que estás diciendo y esto que pasa en los juicios nos lleva a que el país no se defiende con mucho discurso, porque en la Argentina, hasta 1974, todos los conflictos de intereses con empresas que se dirimían entre nuestros tribunales. En 1974 no fue un gobierno militar de centro derecha, un neoliberal, ni fue Martínez León, fue el gobierno del general Perón, en que admitió la prórroga de jurisdicción. Renunció a la jurisdicción de los tribunales argentinos. Mucho independencia económica, fue el gobierno del general Perón en 1974, él estaba vivo. Donde renunciamos a la jurisdicción en los conflictos de esto viene de la doctrina de Bernardo de Irigoyen, el famoso conflicto con el Banco de Londres en Rosario, ¿no? Que todas las cuestiones de intereses va a los tribunales argentinos. Por ejemplo, el tema de los contratos petroleros que anuló el doctor Ilia, todo el tema de los reclamos se decidió en los tribunales argentinos. Y el monto de la indemnización y demás no se decidió en Nueva York. Así que una sesión de soberanía que también en un momento va a recuperar. Un último comentario que tiene que ver con que nos queda poco tiempo y con temas de tecnología que yo no puedo dejar de mechar algo. Porque esta semana también ocurrió algo, no quiero usar la palabra tremendo que está muy de moda, pero algo que verdaderamente sorprendió a todos. ChatGPT desbocado, atacó otra plataforma y están tratando de entender qué pasó, que para cumplir con sus instrucciones se fue directamente de lado. Yo hasta ahora siempre estuve muy distanciado de la visión de Harari, de los riesgos, trabajando en que hay que reglamentar y que con gobernanza los riesgos se morigeran. Pero parece que se les fue de las manos. Sí. Bueno, son los nuevos problemas.
como es el armamento. Ahora que hemos hablado de la guerra de Ucrania, ¿qué se pensaba cuando estalló la guerra que iba a pasar en los próximos días? Que la flota rusa iba a ser la maniobra clásica. Y un desembarco a retaguardia y el movimiento de pinzas. Le mandaron un dron que hundió el buque insignia y la flota rusa no se movió más. Como los portaaviones estadounidenses quedaron muy lejos de Irán. Sí. Esto está hablando de un cambio donde además los grandotes ya tienen pie de barro, parece, Goliat y David, Sí, porque sí. en definitiva es la onda. Ya sé, Estados Unidos está en condiciones de hacerlo desaparecer, como dijo, por supuesto, pero hay una barrera que el arma nuclear no se puede usar. No. Entonces, Y $50.000 cada dron contra millones cada Claro. misil. Efectivamente. Bueno, me estoy acordando de Rosendo Fraga, que cuando estuvieron con esto de los me acuerdo en un almuerzo, que cuando estaban con la tratativa del F-16, dijo: acá hay que dejarse jorobar y hay que dedicarse a los drones para que la Argentina recupere una posición, recupere capacidad de defensa en la región. Tiene razón. Tiene razón. Pedimos con esta cosa F-16 y un acuerdo con la India todavía proponía para el tema de hacer un avión caza propio, que tiene un modelo. O sea, pero esto ya, en vez de comprar aviones viejos, lo que hay que hacer es eso, drones. Bueno, tenía razón. Pero creo que uno de los problemas que tenemos es el desprecio que tienen ciertos gobernantes estos de estos populismos, porque acá alguna gente se confunde, que el populismo, sino el kirchnerismo, hay populismos, dicho entre comillas, de esa de pseudo izquierda, que no es la izquierda verdadera, y hay populismo de pseudo derecha, que no tiene nada que ver con la derecha tradicional. Ni unos son la izquierda en serio, como fue la socialdemocracia, los viejos socialismos, ni otros son tampoco la derecha, como sido los viejos partidos liberales y conservadores del mundo. Absolutamente nada. Son, en definitiva, versiones del populismo. Ahora parece que es un populismo. El uno, para sintetizarlo, como diría el presidente, uno es un populismo con déficit fiscal y otro un populismo con un superávit fiscal. Él es economista, un día lo podemos convocar para discutir la calidad de ese superávit fiscal, porque, bueno, si tenemos las rutas todas destruidas, algo está pasando. Será hasta el próximo martes. Muchas gracias. Gracias.